¿cómo andamos de nuestra pobreza? Andrés vendió su proyecto de gobierno como uno enfocado a los desposeídos, ¿no? A los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Aprovechando que estamos ya al final del sexenio, creo que es un buen momento para ver si hubo algún tipo de avance. Ya si después de 5 años y medio no tenemos para presumir algo, es porque de verdad estamos perdidos en el espacio. Pero primero tenemos que entender cómo se mide la pobreza en nuestro país. Porque no solamente es un tema de cuánto ganas. Sí tiene que ver, pero no es la única variable. El encargado de hacer los estudios y cálculos del tema de pobreza es el Coneval. Y cada 2 años publican los resultados de la pobreza en nuestro país. Los resultados más recientes que tenemos son de 2022. Los de 2024 los vamos a tener hasta el año que entra. Entonces, pues... es lo que hay. Vayamos pues a entender la clasificación que hace el Coneval en temas de pobreza y vulnerabilidades. Para saber si estás en situación de pobreza se tienen que revisar 2 cosas: tu ingreso y el número de carencias sociales que una persona o un hogar tiene. ¿A qué me refiero con carencias sociales? El Coneval mide 6: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en el hogar, en tu casa, agua, drenaje, luz, etc. Y acceso a una alimentación nutritiva. Estas son las 6. Para ser clasificado como pobre se tienen que cumplir 2 condiciones. 1, ganar menos que la línea de pobreza que marca el Coneval, que ahorita está en 4,515.97 pesos al mes, y tener cuando menos una carencia reportada. Si cumples ambas, eres oficialmente considerado como pobre. Ahora, que si ganas menos de la línea de pobreza extrema, que ahorita está en 2,287.66 pesos al mes, y reportas 3 carencias o más, ese caso es de pobreza extrema. Ahora, las cantidades que di en cuanto al tema de la ganancia es para un entorno urbano. Si nos vamos a un entorno rural es todavía menor. Teniendo eso claro, vamos entonces con los resultados que tenemos en asuntos de pobreza a nivel nacional. Vamos a revisar solamente 2 números, 2 resultados: 2018 para ver cómo le llegó el changarro a Andrés, y 2022 como el dato más reciente que tenemos. Voy a dejar fuera de todo esto 2020 por el tema de la pandemia, porque es un evento atípico que pues sería intelectualmente deshonesto ponerlo como algo, como un año comparable. Entonces, si graficamos los avances, vemos resultados positivos en el agregado, aunque un tanto precarios. 4 de las 6 carencias bajaron 2.8 en promedio. Eso es 0.7% por año. Habrá que resaltar el caso negativo de 2 carencias que subieron. El de rezago educativo, que subió 0.4%. Aquí, pues seguramente por temas de la pandemia, ¿no? Y deserción que hubo alrededor de todo ese evento. Y 2, el acceso a servicios de salud, que subió casi 23%. Aquí es directamente atribuible al desmadre, a las basofias de iniciativas que han hecho para intentar llevarnos a ser Dinamarca. Y han fracasado estrepitosamente. Aunque parecería que en el agregado, en el total, hubo avances, si nos metemos a los datos, no encontramos una historia tan positiva. La cantidad de gente con al menos una carencia social se quedó casi igual. De hecho, subieron 100,000 personas, pero los que tenían 3 o más carencias subieron 7.2 millones de personas en estos 4 años. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos tener menos pobreza, pero hay más gente con carencias? Y más gente en la pobreza extrema. Lo que parece explicarlo es la cantidad de gente que mejoró sus ingresos en este lapso de tiempo. Porque se acordarán que les dije que para ser calificado como pobre tienes que ganar menos de la línea de pobreza que calcula el Coneval y reportar al menos una carencia. Pero si mejoran tus ingresos por arriba de esa línea, aunque sigas reportando las mismas carencias, técnicamente ya no eres pobre. ¿De dónde vino ese ingreso extra? Se estarán preguntando. ¿De los programas del gobierno? Eso no parecen indicar los datos. En un artículo publicado en El País hecho por Jorge Galindo se puede ver el impacto de los programas sociales, que sí tuvieron ahí un poco de peso, pero no fue el factor determinante. Ese lugar lo tienen los ingresos por trabajo subordinado, y por más del doble. 40% del cambio fue por los ingresos de salir a chambear, de salir a partirte el lomo, y 18% vino de papá gobierno. Lo triste es que si te pones a ver el detalle del 10% con menos ingresos, se entiende por qué la pobreza extrema hasta subió. Del total de hogares, el ingreso por trabajo llegó solamente al 76%, menos que en 2018. Y lo que es peor, los ingresos por transferencias del gobierno, este sí que se jacta, ¿no?, de darle transferencias directas a la gente que más lo necesita, bajaron 10%. Y 8% en temas de transferencias en especie. Ellos son los que más ayuda necesitan, y este gobierno al parecer decidió que no. Por incapaces o por diseño, los programas sociales del gobierno no han podido ayudar a los que están en el 10% con menos ingresos. Ellos no han podido salir de la situación en la que viven, y hasta subieron. ¿Primero los pobres? No quisiera yo pensar mal, de verdad, pero a veces mi mente cochambrosa es así. Obviamente en presidencia saben cómo se calcula y se mide la pobreza. ¿Qué tal que, y digo, esto es una total y absoluta
absoluta conjetura, ¿qué tal que sabiendo eso, se enfocan en subir los ingresos de la gente a través de subir el salario mínimo y con transferencias directas a la gente, y con eso presumir que en el agregado bajaron la pobreza? Técnicamente sí lo hicieron. Habrá que ver si el efecto es permanente. No me malentiendan, yo feliz de que más gente salga de la pobreza, pero hacerlo a través de esto, y es mi conclusión, hacerlo así como medio forzando el tema del ingreso y que con eso sacarlos de esa categoría, suena un poco a trampa. Y lo que congela toda la fantasía es la desgracia de ver aumentar la cantidad de gente en pobreza extrema.